Bienvenida a la casa del Señor. Amén. Gracias. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos ahora abrir su palabra y meditar en ella después de haberla recibido ya por canto. Eso es lo bueno, ¿verdad? Cuando tenemos una adoración que alaba y exalta el nombre de Cristo, que ya la hemos recibido también cantada. Y ahora la vamos a exponer a través de su palabra. Abrimos nuestras Biblias y en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer hoy una vez más Romanos 8, 1 al 11. Dice así su palabra. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios es enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Palabra de Dios, oramos. Padre, te damos gracias una vez más por tu santa palabra que podemos hoy abrir y juntos escudriñar. Padre, te ruego que me ayudes porque reconozco mi insuficiencia. Y sin tu palabra y sin tu Espíritu y sin Cristo estaría perdido, mucho menos para poder enseñarla. Ayúdanos hoy. Que seas tú el que nos des ojos, oídos, corazón, para ver, para escuchar, para recibir y ser transformados así por ella. Padre, perdona nuestras faltas y pecados y los míos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, hemos estado en esta serie sobre santificación y la razón por la que hemos querido tratar el tema y hacer énfasis en él es porque hemos estado diciendo lo siguiente, que la santificación, ¿y qué es santificación? Pues lo podemos definir de diferentes maneras. No es que haya una sola manera de expresarlo, pero podemos decir, como nosotros decimos en el catecismo, que es el ser conformados a la imagen de Cristo a través de los frutos del Espíritu. Otras personas simplemente dicen, bueno, es el cambio del creyente, ¿verdad? Es el andar en esos cambios de la vida nueva en Cristo Jesús. Otros dicen, pues es el obedecer los mandamientos de Dios, caminar en obediencia a su ley revelada
etcétera, etcétera. Todas esas cosas que tienen que ver con nuestro cambio, transformación paulatina, progresiva, continua, como quiera que querramos llamarle, es aquella doctrina a la cual nos referimos como la santificación progresiva o práctica del creyente. Y a eso hemos sido llamados. Lo que hemos buscado tratar de lograr con esta serie es que para poder lograr estos cambios, esta transformación, número uno, no es algo que hacemos nosotros. Hemos estado comunicando. No es algo que nosotros logramos, que nosotros hacemos, sino que esta es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y que es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que Dios entrega, realiza y obra a través de la fe? Y cuando hablamos de fe, tenemos que entonces apuntar a Cristo, que estamos diciendo es una obra de su Espíritu. Si estas cosas van conectadas, es una obra de su Espíritu. Si es de su Espíritu, es de fe. Y si es de su Espíritu y es de fe, es siempre apuntando a Cristo Jesús y a su obra sustitutiva, salvadora, final, completa, definitiva en la cruz por nosotros. Que el creyente es alguien que vive por la fe en esa realidad y que en la medida que vivamos en esa realidad, creciendo en fe, abundarán en nosotros los frutos de su Espíritu Santo. El título en esta mañana es Agradando a Dios por medio de Cristo. Agradando a Dios por medio de Cristo. A modo de introducción breve, ¿cuántos de ustedes han visto la frase, nuestro objetivo es complacer o agradar, satisfacer? Yo lo he visto en muchos negocios, ¿verdad? A veces vemos esos anuncios. En inglés es we aim to please, right? Nuestro objetivo es agradar, satisfacer, complacer. Nosotros en la vida tenemos una variedad de motivaciones por las cuales tratamos de complacer o agradar a los demás. Por lo general, esto de complacer o agradar implica hacer algo agradable, ¿verdad?, para otra persona, algo con lo cual ellos estén complacidos. La pregunta entonces es en esta mañana, ¿y qué de agradar a Dios? ¿Qué de agradar a Dios en la vida cristiana? ¿Podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Y qué papel juega el Evangelio de Cristo en esto? Vamos a estar viendo y trabajando con la siguiente idea principal. Que cuando nosotros creemos que ya somos agradables delante de Dios, por la fe en el sacrificio de Cristo y su justicia perfecta, el Espíritu obra en nosotros el fruto obediente de la fe. ¿Qué estamos diciendo? Que el fruto obediente en nuestras vidas prácticas es un resultado de la fe ejercitada. ¿Qué fe? Aquella fe que mira nuestro ser agradables delante de Dios, no en nosotros mismos, sino por la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Y en esa fe obedecemos, salen frutos del Espíritu, los cuales Dios recibe como agradable a Él siempre y solamente por causa de Jesucristo. Hemos estado viendo, hermanos, a lo largo de estos 3 capítulos de Romanos. Yo espero que usted se dé cuenta que cada vez que Pablo quiere hablar de nueva vida en Cristo, de frutos en Él, de santificación, nos habla de algo. ¿De qué nos habla? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 6, nos dice que Cristo ya murió y resucitó.
¿verdad? Que si nosotros hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así la resurrección, vemos que una y otra vez se repite esta idea. La idea de que el pecado no se enseñoreará de vosotros, Romanos 6:14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos después en el capítulo 7 que Pablo continúa con la misma idea. Nos dice que ya morimos para la ley, para ser de otro, para ser de Cristo. Y nos dice ahí en Romanos capítulo 7, en el versículos 4, 5 y 6, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llevemos frutos para Dios. Una vez más, estas dos ideas conectadas. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué están estas dos ideas siempre unidas? Que tenemos que haber muerto para la ley para poder dar fruto en Cristo Jesús. Versículo 5 nos explica, porque mientras estábamos en la carne, y ahí veíamos el domingo pasado, comenzábamos a explicar qué quiere decir Pablo por aquellos que están en la carne. Aquellos los cuales están en condenación. Romanos capítulo 8 nos hace un contraste en aquellos que están condenados porque viven en su carne y aquellos que están en vida y paz, agradando a Dios porque viven en el Espíritu. Y la pregunta que nosotros hacíamos el domingo pasado es, ¿qué quiere decir vivir en la carne? ¿Cuáles son las implicaciones de vivir en la carne? Lo cual es aquello que Pablo dice en Romanos 8, están en condenación, número 1, pero número 2, como queremos ver en esta mañana, los versículos, comenzando en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice el versículo 7, queremos hacer énfasis en esto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8, Pablo ahora le dice a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué decíamos el domingo pasado? Brevemente, no puedo predicar el mensaje del domingo pasado, quiero moverme adelante, pero brevemente para poder caer en la idea, nosotros vemos en Romanos capítulo 7 que se nos habla de aquellos que están en la carne. Ahora alguien puede decir, pastor, aquellos que están en la carne son aquellos en los que vemos un patrón de pecado en sus vidas. Así es usualmente, ¿verdad? Como las personas a veces tratan de concluir de una manera superficial lo que significa este pasaje. Pero tenemos que rechazar esa idea como una idea y un concepto que no compagina con todo el consejo de la palabra y con lo que Pablo ya ha dicho en Romanos capítulo 7 y lo que vemos en toda la Escritura. Que vemos en toda la Escritura que hijos de Dios, en momentos determinados en su vida, vemos en ellos grandes patrones de pecado, que caen en grandes desobediencia, que pueden blasfemar el nombre del Señor, que caen en patrones vergonzosos delante del mundo en cuanto a su testimonio, pero continúan siendo hijos de Dios, continúan siendo hijos de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que continúan siendo hijos de Dios? ¿Y por qué es que esos mismos que caen pueden volver a levantarse? ¿Por qué es que esos mismos que en un momento determinado en sus vidas los vemos mordidos por el pecado, pueden volver a levantarse, a adorar a Dios y a servirle y pueden ser restaurados una vez más a frutos en su vida? Y la respuesta que da Pablo
en Romanos capítulo 7 que enfatiza en el 8 dice el versículo 5 del 7, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es verdad, los que están en la carne vamos a ver un patrón de pecado en sus vidas. Van a ser caracterizados por las obras de la carne, que también pueden en momentos determinados caracterizar a creyentes. Esa es la salvedad que estamos haciendo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que están en la carne y vemos un patrón de pecado en sus vidas y aquellos que están en el Espíritu son de Cristo y que también vemos muchas veces un patrón de pecado en sus vidas? Lo que vemos en este pasaje y en los 3 capítulos de Romanos es que los hijos de Dios ya no están bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Ya no están bajo la condenación de la ley. Ya no están bajo la condenación de la ley. Por eso es que dice Pablo en Romanos capítulo 7, 5, que cuando estábamos en la carne, y ahora inmediatamente dice que el estar en la carne es estar bajo la ley, y el estar bajo la condenación de la ley es estar bajo una condición donde mis pasiones pecaminosas son alteradas constantemente. Es como una ebullición de pecado en las vidas de aquellos que están en la carne. La pregunta es, ¿por qué es que el estar bajo la ley y la condenación de Dios produce esto? Y nosotros veíamos el domingo pasado en Hebreos capítulo 2, ¿recuerdan? Ahí en Hebreos capítulo 2, el autor de Hebreos dice que aquellos que Dios ha liberado estaban en un tiempo sujetos a servidumbre por el temor ¿a qué? A la muerte. Eso es Hebreos capítulo 2, no me acuerdo ahora el versículo hacia el final. Dice que Cristo vino a liberar a aquellos que estaban sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Y decíamos entonces la semana pasada, lo hemos estado diciendo a través de esta serie, que el poder del pecado, como dice la Biblia, es precisamente la ley. Que es precisamente no la ley porque sea mala, como dice Pablo aquí en Romanos capítulo 8, sino nuestra debilidad. La debilidad de nuestra carne debajo de la ley santa, perfecta de Dios. Que todo ser humano que vive en este mundo vive culpable. Y vive con un sentido de culpabilidad. Decíamos la semana pasada describiendo al hombre, que el hombre, la raza humana es caracterizada por un sentido de culpa. Que ese sentido de culpa lo hace también tener un sentido de temor. Y que ese sentido de temor le hace también sentir en su identidad un sentido de vergüenza. Estas 3 cosas, hermanos, son la consecuencia del pecado y de estar bajo la condenación. ¿Y qué es lo que hace el hombre natural? El hombre natural fuera de Cristo en la carne, esos son sus enemigos perpetuos. La culpa, el temor y la vergüenza. La culpa, el temor y la vergüenza. Y el hombre natural hace cualquier cosa por tratar de zafarse de su culpa, de su temor y de su vergüenza. Así como lo hicieron Adán y Eva desde que pecaron. ¿Qué les hizo correr de Dios? La vergüenza de la santidad de Dios y ellos impuros y pecadores. ¿Qué les hizo cubrirse con hojas de su propia fabricación? La vergüenza, el temor al sentido de estar inadecuado, desnudos cuando antes ellos no tenían tal sentido en sus vidas. ¿Por qué se esconden de Dios? Porque ahora le temen a Dios, porque saben que son culpables delante de Dios. Ya ahí les hemos ahorrado, ¿verdad? Cientos de dólares en consultas a los psicólogos. Ya le hemos dado el diagnóstico,
El diagnóstico es que usted es un ser culpable, atemorizado y lleno de vergüenza. Esa es la realidad de su vida. Yo no, porque mira, yo no soy de vergüenza, mira lo que yo he hecho, mira qué bueno yo soy, o mira lo que yo he logrado en mi vida, mira cuántas cosas yo he realizado, o mira mis obras por aquí, o mira mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre natural está tratando de quitarse, de zafarse del justo juicio de Dios sobre su vida y no lo logra. No lo logra. Huyendo del justo juicio de Dios sobre su vida. Y eso lo vemos en el principio de Romanos. El principio de Romanos, Pablo describe a dos tipos de hombres, los judíos y los gentiles. Los judíos eran los religiosos. Los gentiles eran los paganos. Los que tenían su religión, pero no la religión revelada de Jehová, ¿verdad? A través de la ley de Moisés. Y Pablo primero los acusa a todos. Es decir, lo que Pablo hace en los primeros 3 capítulos de Romanos es asegurarse que ninguno se escape. Que ninguno se escape del justo juicio de Dios. Es tapar cada boca. ¿Por qué? Porque todas las bocas de los hombres están tratando de escapar del justo juicio de Dios y tratando de establecer su propia justicia. ¿Cómo es que tratan de establecer eso? Dice allá en Romanos capítulo 1 que habiendo conocido, ¿verdad?, los atributos de Dios, su eterno poder y su deidad, ellos suprimen, es la palabra que se usa, detienen con su injusticia la verdad y la justicia de Dios. ¿Qué es lo que hace el hombre natural? Dice, Dios, yo estoy bien, no me culpes más. No quiero ir más de mi culpa. ¿Y cómo es que el hombre va a escuchar eso cuando es confrontado con la ley de Dios? Si los hombres vienen a una iglesia donde la ley de Dios no se predica, o se predica como algo que los hombres hacen y pueden lograr y hacer, los hombres concluyen que están bien. Que están bien. Puede que sean imperfectos, puede que sean débiles, etcétera, etcétera, pero ellos están bien y lo que necesitan es una ayuda de Dios. Necesitamos un pueblo y predicadores que proclamen la santa ley de Dios que tapa toda boca, que le quita a todos los hombres su excusa delante de Dios. Los paganos se excusan en sus ídolos, en sus obras de caridad, en sus obras pecaminosas aún, que nosotros vemos hoy en la sociedad. Qué interesante, en este tiempo donde la sociedad ha perdido aquellos frenos que existían hace unas cuantas décadas atrás, los hombres ahora están orgullosos de sus pecados. Siempre lo han estado, pero los frenos en la sociedad impedían esa expresión. Pero ahora I am gay and proud. Ahora yo soy homosexual y ¿qué? Y orgulloso de serlo. Y digo eso por escoger un pecado, pero ahora yo soy, ¿verdad?, un ladrón y orgulloso de serlo. ¿Verdad? Como, bueno, no vamos a entrar en política. Ahora yo soy un estafador y orgulloso de serlo. Ahora yo estoy lleno de arrogancia y la muestro con orgullo de diferentes maneras. En otras palabras, el hombre natural quiere zafarse del juicio de Dios diciendo, yo en mí, en mi pecado, en mis cuerpos, en mi obra, en lo que yo hago estoy bien, Dios, y no te necesito. Me voy a escapar de tu juicio, me voy a escapar de tu justicia. Haciendo eso, los hombres entonces creen que están vivos o se engañan a sí mismos diciendo, estoy vivo, tengo vida. Que no es solamente el hecho de la idea de la muerte en el sentido de morir, sino es la idea de que mi vida valga algo, de que mi vida cuente, de que mi vida tenga significado, sentido, propósito. Y los hombres quieren establecer, validar sus vidas a través de sus propias obras, a través de lo que ellos hacen, ya sea bueno, ya sea malo. Los hombres
no muestran un sentido de arrepentimiento delante de Dios, sino que quieren establecer su propia justicia. Pero haciendo eso, los hombres nunca se zafan, por mucho que traten, del sentido de culpa, de ese sentido de vergüenza que viene por saber que aunque yo digo que estoy bien, adentro de mi corazón yo sé que ¿qué? Que no estoy bien. Que no estoy bien. Y esa voz, eso que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que es la conciencia, que algunos van al extremo de matarla, de cauterizarla, de quemar la conciencia para ya no escuchar más en la voz de que ¿qué? De que no estás bien, de que no estás bien, de que no estoy bien, para poder vivir y para poder quitarme el sentido de vergüenza. Eso es la explicación, hermanos, de Romanos 7:5. Eso es por qué la ley despierta las pasiones pecaminosas. Porque la ley te sigue ¿qué? Condenando. La ley te sigue apuntando tu maldad. La ley te sigue apuntando tu pecado. Y el que está en la carne sigue haciendo ¿qué? Luchando en contra de eso. Tratando de establecer su propia autojusticia y tratando de establecer su propia gloria, sigue luchando contra la ley, contra el justo juicio de Dios. Pero mientras más lucha, es como las arenas movedizas. ¿Cuántos de ustedes ha visto películas? Espero que nunca haya estado en una arena movediza, porque entonces vivió para hacer el cuento. Que usted se cae en ella y mientras más lucha, ¿qué pasa? Más te hunde. Pues aquellos que están en la carne son aquellos que están bajo el justo juicio condenatorio de Dios. Y mientras más luchan y tratan de zafarse, ya sea por sus pecados o ya sea por pecados también, pero teñidos de religión, como hacían los judíos y los fariseos, diciendo, no, nosotros sí estamos guardando la ley, nosotros sí cumplimos la ley. De ambas maneras, Dios deja a todos los hombres sin excusa a través de la predicación de su santa ley. ¿Y qué necesita el hombre? Necesita el Espíritu de Dios. Necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder vivir delante de Dios. El vivir con Dios, en Él, para Él y a través de Él es la felicidad del hombre. Eso es algo que tenemos en el catecismo. No hay bendición fuera de vivir en Dios, en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué no hay bendición? Porque no hay descanso. Dice la palabra de Dios que para el impío nunca hay descanso. Podrás tener mucho dinero. Podrás disfrutar muchos placeres. Podrás ganar este mundo. Podrás tener mucho poder. Pero allí en tu alma, en lo profundo de tu ser, hay una necesidad de descanso, de paz, de vida. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Que dice que el ocuparse de la carne es muerte. Porque cada vez que nosotros bajo el justo juicio de Dios queremos seguir suprimiéndolo, deteniéndolo, diciendo no, yo estoy bien. No, yo puedo autojustificarme, autoestablecer, validar mi vida de cualquier manera, como quiera que sea eso, de acuerdo a mi entendimiento. Yo tengo mi gloria. La gloria de la carne, hay algo en mí bueno. Cada vez que yo hago eso, eso nunca, escucha hijo, escucha familia, amigo, eso nunca va a traer vida y paz a ti. Nunca. Porque es estar en rebeldía a la justicia de Dios. Pero hay un camino que Dios ha abierto, que dice que es el camino del Espíritu. Y dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. ¿Qué tú necesitas? Vida y paz. Pero esa vida no es algo que nosotros podemos lograr por nuestros medios. Esa es la historia de la redención. Es lo que Pablo nos está diciendo ahora aquí en Romanos capítulo 8.
dice que los que están en la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Quiere decir, no pueden sujetarse a la justicia de Dios. Y el sujetarse a la justicia de Dios, como hemos dicho, es la vida y es la paz del hombre. Pero dice que el ser humano en la carne, bajo la condenación por su justo pecado, por la esencia del pecado, que es su autoglorificación, su autojustificación, el rechazo del veredicto de Dios sobre su vida para humillarse delante de Él. Los que están en la carne están en una constante enemistad. No pueden parar de luchar. Son luchadores que no pueden parar. ¿Por qué? Porque ahí les va la vida. ¿Entendemos a los hombres naturales? ¿Podemos tener compasión de saber que están en una lucha a muerte, a cuerpo, a muerte, por sus vidas? Ellos quieren vivir lo que no conocen la vida. No conocen el camino de vida. Ellos quieren descansar, pero no conocen el descanso. Ellos quieren librarse de la vergüenza, pero no saben cómo. Y por eso es que son arrastrados de aquí para allá, de cualquier sentimiento de su carne, de cualquier designio de sus propios corazones, para poder alcanzar de alguna manera finalmente la gloria humana, para poder establecer finalmente el camino humano de satisfacción y paz. Llevamos milenios y los hombres no lo encuentran. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, el camino de nuestras obras. Están condenadas todas bajo la ley santa, perfecta de Dios. Y el estar en esa condición es el estar irrevocablemente en servidumbre a mis pasiones pecaminosas. ¿Cuál es la respuesta? Cristo. La obra de Cristo a nuestro favor. Pastor, ¿qué debo hacer? Yo tengo que tratar más y yo tengo que luchar más y soy yo el que tengo que tratar de ganar estas cosas. Hijo, amigo, amiga que me visitas hoy, que nos escuchas, ya ha sido ganado a favor de pecadores. Ya ha sido logrado a favor de pecadores. Ha sido logrado a favor de pecadores la forma de vivir delante de Dios sin condenación. Por eso, hermanos, es que el cristianismo se trata primero, escuchen pueblo, esto es importante, antes de que el cristianismo sea mi transformación, el cristianismo se trata de mi liberación de la culpa del pecado. El cristianismo es todo lo que viene a la vida del creyente, todo lo que viene subjetiva, personalmente a nosotros, en términos de cambio, transformación, obediencia, etcétera, es el resultado de la obra fuera de mí a mi favor. Y esa obra fuera de mí a mi favor tiene una forma de ser comunicada a mi vida. Hay una forma en que Dios usa para comunicar esta liberación de culpa del pecado. ¿Cuál es la forma? Número uno, su espíritu. Muy fácil, ¿verdad? Número uno, su espíritu. Aquí Pablo en capítulo 8 nos empieza a hablar de su espíritu, que no lo había hecho anteriormente. ¿De qué nos había hablado Pablo anteriormente? De Cristo, de su obra. Romanos 6 y 7 se trata de Cristo, de su obra, para hablar de santificación. ¿Se dan cuenta por qué? Hay un propósito, hay una intención del Espíritu, y es la que queremos resaltar. Que la liberación del creyente en términos prácticos, diarios, para poder ser liberados de servidumbre, de esclavitud a pecado. Pueden mencionar ahí cuánta esclavitud nosotros hemos tenido en nuestras vidas. Podemos mencionar algunas: el amor al dinero, la pornografía, el orgullo, la mentira, la manipulación, etcétera, etcétera. El adulterio, la fornicación,
la avaricia, la ira. De cuántas cosas hemos estado, ¿qué? Presos, en servidumbre. Y estas cosas habitan y moran en nuestro ser. Pablo nos dice que aunque ya no somos, y este es el reto de la vida cristiana, el ya no tener la identidad de esas cosas, porque ya no somos ese hombre, pero ese hombre está en nosotros. Es lo que la Biblia habla, el hombre antiguo, la carne, el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado. A Dios le ha placido que al salvarnos, nos ha dejado todavía en este cuerpo de muerte. No que el cuerpo sea malo en sí, sino que la mente, las intenciones, los designios de la carne utilizan este cuerpo para expresar la vida antigua. ¿Entendemos eso? Utilizan el cuerpo porque nosotros somos personas de cuerpo, ¿verdad? Por eso es que al final nuestra esperanza es un cuerpo glorificado, resucitado. Dios nos creó como una raza encuerpada. Lo que algunos tenemos más que otros. Just kidding. Somos una raza de cuerpo, de carne, de sangre, ¿verdad? Pero hay algo que va después de la caída asociado, ¿verdad? Está pegado a ese cuerpo, que no es solamente físicamente hablando, sino que está en la mente, en los pensamientos, en el corazón, que es el hombre antiguo. Y ese hombre antiguo dominaba nuestras vidas. Ese hombre, ese cuerpo pecaminoso continuaba cuando estábamos fuera de él. ¿Recuerdan por qué? Recuerden esas tres cosas, no se lo olvide. Culpa, temor a la muerte y vergüenza. Por la culpa objetiva. Una de las cosas que hemos sido muy rápidos a añadir es que esto no es simplemente sentimientos en uno, sino que obedecen, aunque los hay en la raza humana, ellos obedecen a una culpa objetiva delante de Dios. Que hay una culpa objetiva delante de Dios. Y la forma de poder librarnos de la servidumbre a ese cuerpo pecaminoso es librarnos, dice la palabra, del temor a la muerte y apaciguar, silenciar, tranquilizar nuestras conciencias delante de Dios. Tranquilizar, apaciguar, sosegar, traer paz a nuestras conciencias delante de Dios. Es la forma en que Dios nos equipa para el peregrinaje y la lucha en contra del pecado. Ninguna persona que esté en este camino ya ha nacido de nuevo, ¿verdad? Por el Espíritu, por la fe, por la obra de Cristo, que no sea equipado todos los días con una conciencia apaciguada, tranquilizada, en paz por el Evangelio, puede servir a Dios. El servicio que saldría de una persona así es un servicio de la carne. Porque dice, recuerdan la semana pasada, vayamos ahí un momentico, ahí en Primera de Juan capítulo 4, en Primera de Juan capítulo 4, nosotros tocamos este punto que es muy importante, hermanos. Es la esencia de lo que estamos diciendo y es la esencia de por qué la santificación es solo por la fe. Es solo por el Evangelio. Aunque suceden muchas cosas en el camino de santificación en términos de obras. Pero el método de Dios para hacerlo es a través de la fe. Número uno es a través del Espíritu. Pero ¿qué hemos dicho? Cada vez que habla de Espíritu, no dejes de hablar de ¿qué? De fe. Y cada vez que hablas de fe, tienes que hablar del objeto de nuestra fe. ¿Que es quién? Cristo y su obra. Esas tres cosas van conectadas. Estas tres cosas hacen algo en nuestras vidas. Mira lo que dice ahí en 1 Juan capítulo 4.
en el versículo 18, no voy a entrar ahora a tocar el hecho de que Juan nos llama a amar y que el amor es la característica de la vida del creyente, ¿verdad? Yo no los voy a llamar hoy a amar, sino quiero darle el poder para que amen. El poder para que amen. El poder del Espíritu para amar. La voluntad de Dios es que amemos. La ley se resume en amor. Y el Hijo de Dios tiene frutos de amor en diferentes grados y medidas. Pero escucha el poder para amar. Allí en 1 Juan capítulo 4 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera. El temor, alguien puede decir, pero ¿el temor a qué? ¿Qué tipo de temor es este? El temor que describe la Biblia, que es el temor, ¿verdad?, de la condenación, de la muerte, del castigo, que los hombres lo llevan por dentro. Está en la psique humana, en el arte, en las películas, en las canciones, en todo lo que somos. Estamos tratando de librarnos de este temor. Y algunos piensan que lo han logrado, cauterizando sus conciencias. Ahora, escucha lo que dice aquí. Sigue diciendo Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme ¿a qué? Al castigo, al tormento, a la condenación, a la justa ira de Dios. No ha sido perfeccionado en amor, en el amor. Y ahora Juan explica, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Y ahí pone la fórmula una vez más, de que los imperativos de amar siempre están anclados en ¿qué? En el indicativo de que Él nos ha amado. Esa dinámica de espíritu, fe, Cristo, o espíritu, fe y Cristo para librar de culpa objetiva delante de Dios, el sentido de culpabilidad, mi temor y mi vergüenza y levantarme en servicio a Dios, son las dinámicas de nuestra fe en acción para santificación, para dar frutos verdaderos de adoración, frutos verdaderos de fe. Hermanos, adorar a Dios y agradarle no es algo que hacemos a medias. Vamos ahora a compartir algunas ideas importantes. La adoración a Dios. ¿Cuántos dicen, yo vengo a darte mi mejor adoración? Yo espero que sea no tu mejor adoración, sino una adoración perfecta. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Aquí nadie es perfecto. Vamos a explicar. Adorar a Dios no es algo a medias, no es algo a pedazos, no es un proceso de transformación de poco a poco que Dios va aceptando, porque Dios no acepta adoración a media. La historia del pueblo de Israel es una adoración que se quedaba media, en la cual los hombres fallaban una y otra vez. Había una forma de adorarlo perfectamente, pero el pueblo no pudo permanecer en la tierra. El pueblo cayó preso, ¿verdad? Y presa de sus enemigos, porque no pudieron adorar a Dios como Dios mandaba. Esa es la historia del pueblo de Israel. Es el fallo de Adán. No adoró a Dios como Dios le mandaba. Es que lo amara de todo corazón, con toda su fuerza, con todo. No hay otra forma de adorar a Dios. El pueblo de Israel tampoco adoró a Dios así. Fallaron. Pero Dios tenía un plan. El plan y la historia de la redención. Dios solo acepta de un adorador perfecta adoración y nos transforma a través de ella. Pastor, ¿pero cómo es que la perfecta adoración nos transforma? Explicamos. Cristo le ofreció al Padre adoración perfecta. Hay uno que vino, que le ofreció al Padre adoración perfecta. El único tipo que Dios acepta.
el único tipo de adoración que Dios acepta. Imagínense a Dios recibiendo una adoración a media. ¿Qué creen ustedes? Dice la palabra de Dios que no se levantarán los pecadores, ¿en qué? Delante de Dios. No serán hallados en la asamblea. No pueden ser hallados los pecadores, los medios adoradores, los idólatras, los paganos, en la asamblea de Dios. Por eso es que dice la Biblia una y otra vez que Dios no tolera el pecado, que está airado con el impío todos los días. ¿Y cómo podemos entender eso si Dios también es amor y misericordia y bondad? Escucha, familia, la respuesta es Cristo. La respuesta es la revelación de Dios a este mundo. Porque nosotros debíamos haberlo adorado y agradado perfectamente. Y como no lo hicimos, merecíamos el castigo y la condena eterna. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio al verdadero adorador. Que nos dio aquel que es el único cumplidor del pacto. Hay un solo cumplidor de pacto. Hay un solo adorador. Hay un solo obediente. ¿Y ese es quién? Jesucristo. De acuerdo a la demanda de Dios. Y Dios no tiene una demanda para Cristo y otra para nosotros. Es la misma demanda de justicia, de perfecta adoración. Toda otra adoración queda corta y debe ser condenada. Dios es solamente complacido con la adoración de su Hijo. ¿Recuerdan en el bautismo? Se oyó la voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo. Aquí está humanidad caída, humanidad perdida bajo la condenación de mi justa ira. Quiero mostrarles mi justicia. Pongo de relieve al mundo la forma de adorarme. Cristo Jesús, mi Hijo, mi amado Hijo. Para que nosotros seamos agradables a Dios, entonces, la justicia de Dios debe ser cumplida en nosotros. En nosotros. Por eso es que la obra de Dios es una obra de las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero todas apuntan en un lugar. ¿A quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Cristo murió allí en la cruz. Pero ese no fue el día que yo fui salvo. El día que yo fui salvo fue cuando Cristo vino a mi vida. Hablamos así. Cristo vino a mi vida. Pero vino a mi vida porque vino ¿quién? El Espíritu ¿de qué? De Cristo. Pero debiéramos decir más propiamente: cuando yo nací del Espíritu, ese día yo fui puesto en Cristo. Cristo está en los cielos con su cuerpo glorificado. Su espíritu ha salido a este mundo. Y Él ahora anda buscando a través del Evangelio, a través de la palabra de locura para el hombre, pero la palabra, el mensaje que tiene poder para salvar al pecador. Es el mensaje que tiene poder para salvar al pecador. Y es el mensaje de buenas noticias, porque le dice: en Cristo hay descanso. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Unidse a mí, tomad mi yugo. ¿Qué tengo que hacer para tomar el yugo? Hay un video circulando ahí por la internet. Aquel hombre que coge su cruz grande y después le dice a Dios: está muy pesada, tengo que cortarla. Y la corta y la corta y la corta. Y cuando llega a aquella hueco entre dos montañas, una representaba el hombre para llegar a Dios. Y ahora se da cuenta que su cruz Él la ha cortado, la ha despedazado y no puede cruzar. Terrible video. Si alguien le puso like, terrible video. O muy buen video para expresar lo que la salvación no es. Tú no te salvas por cargar tu cruz. Tú no te salvas por tu obediencia. Tú no te salvas por qué santidad tú le expresas a Dios. La cruz es la señal de la muerte de tu santidad, de tu justicia, de tus obras. La muerte precisamente te dice: no puedes. La cruz es: identifícate con aquel que murió por ti, con aquel que tomó tu lugar, con aquel que amó para salvarte,
con aquel que amó para que cuando tú trajeras tu pecado a la cruz, tú pudieras confesar y decir: lo que merecen mis obras, mi autojustificación, mi autoglorificación y todas las obras de mi carne, lo que merecen es la condenación. Estoy de acuerdo contigo, oh Dios. Confieso que es una realidad y por eso hay temor en mí y por eso estoy atrapado y por eso vivo en vergüenza, escondido de ti y no puedo disfrutar vida y reconciliación con el Dios que me creó. Ten misericordia de mí, sálvame. Sálvame. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Creyendo. No tienes que hacer más nada sino creer. Descansar en Él, que vivió, murió y resucitó para salvarte. Arrepentirte de tus pecados. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir ninguna obra tuya. No quiere decir ningún esfuerzo, deseo, intención de obediencia tuya. Porque eso es lo que da la ley. La ley es descrita como deseo de obedecer. Es precisamente la esencia de la ley, el deseo de obedecer a Dios. Pero yo te quiero decir hoy, pecador, tú que me escuchas, que no tienes deseo de obedecer a Dios, hay salvación para ti. Tú que ves nada en ti hoy que puedes ver tus manos sucias, tu pecado, tu rebeldía contra Dios, hay un sustituto para pecadores reales. Para pecadores malvados hay un sustituto y una gracia radical que salva a pecadores reales sin obras, solo por la fe. ¿Y qué tiene que ver esto con la santificación? Que para poder adorar a Dios, lo cual es santificación, frutos de alabanza, para poder amarlo, tenemos que echar a un lado la conciencia de ¿qué? De pecado. Pastor, pero entonces vamos a decir que no hay pecado. No. A través del arrepentimiento y la fe vemos nuestro pecado, lo reconocemos, lo lamentamos, pero por la fe en el Evangelio lo vemos colgado ¿dónde? En Cristo, en la cruz. Ese dolor, ese arrepentimiento, esa lamentación de mi pecado, de la muerte del pecado, de la condenación, de la corrupción, es algo real que confesamos y lo confesamos todos los días en este mundo. Todos los días. Lo confesamos, lo lamentamos. ¿Por qué? Porque cuando somos reconciliados con Dios por el Espíritu, entendemos que la justicia perfecta de Cristo, en otras palabras, Cristo es mi esperanza. Cristo es mi vida. Cristo es mi paz. Y ahora vengo a presentarme delante de Él. ¿Cómo vengo a presentarme delante de Él? Nos encontramos ahora agradable delante de Dios en lo que hacemos como resultado de la fe. Es decir, mirando y confiando solamente en su justicia como motivo de la aceptación de mi adoración, de mi servicio o de mi justicia. El caminar a través de la fe es venir delante de Dios, agradarlo a Él en lo que yo hago a través de la fe. ¿Qué quiere decir? Que se trata siempre cerca de Cristo, que en Él solamente me puedo yo encontrar agradable a Dios, que Él solo acepta nuestra vida delante de Él para servirlo, para amarlo, para adorarlo, cuando esto se hace para su gloria. ¿Qué quiere decir que se haga para su gloria? El Espíritu quiere exaltar a Cristo cuando nosotros lo hacemos en la fe de que solo yo puedo ser aceptado, recibido y agradable a Dios por la fe, por su justicia perfecta, por Cristo. Cuando adoramos, servimos y amamos a Dios a través de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo hace aquí a propósito? Al final del capítulo 7 tenemos ahí el indicio. Pablo dice en el final del 7, versículo 25, gracias doy a Dios. Y dice ahora, a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por las obras de la ley, sino la justicia que es por la fe
¿Qué justicia está hablando? La fe que se sabe aceptado, que se puede parar delante de Dios como un adorador, no por lo que hago, sino por lo que ha sido hecho a mi favor. Cuando adoramos así a Dios, a través solamente de la fe, sabiendo que solo soy aceptado por su muerte de reconciliación y justicia, entonces podemos decir que vivimos por la fe, que tenemos frutos de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La esencia del cristianismo es una conciencia apaciguada por la fe que mira fuera a Cristo. Por eso es, hermanos, que antes de predicar transformación, hay que predicar expiación. La transformación es un resultado de la expiación y no automáticamente. Y no se da automáticamente. Dios obra a través de su palabra. Nosotros creemos, nosotros de todos los bautistas, creemos que Dios obra no solo por su Espíritu, automáticamente. Nosotros creemos que Dios obra a través de ¿qué? De Espíritu y palabra. Y lo vemos en la palabra de Dios, que es el mensaje del Evangelio, que tiene el poder, lo cual es la gracia, la expiación, que ha sido quitado el pecado. ¿Ha sido quitado el pecado de mi vida? No. Siempre que tengas, ¿cómo tú sabes que no ha sido quitado el pecado? Tócate el cuerpo. Mientras toques carne, ahí está el pecado. Lo dice Romanos 8. Aunque el cuerpo está ¿qué? Muerto por causa del pecado, pero el espíritu está vivo por causa de ¿qué? De la justicia. Ahí está, pero esa no es nuestra identidad. Porque vamos a ver que Romanos sigue diciendo, ahora sois hijos. Y ya no hemos recibido el espíritu de temor. Una vez más enfatiza la misma idea. Qué interesante, ¿verdad? No hemos recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción que clama, Abba Padre. Porque mira dónde, a la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo mira nuestra culpa. Nuestro hombre de pecado allí clavado. Allí quedó la culpa. Allí quedó la condena. Allí quedó la justicia de la ley sobre mí. Satisfecha cabalidad completa por mí. A través de la fe. Cuando yo veo esa obra, esa justicia de Cristo a mi favor, el Espíritu me libera. Y empieza a dar frutos de liberación, de servidumbre. Pero se fijan que esta liberación en la práctica tiene que ver con la justificación. Siempre es resultado, derivación de, producto de. Por eso es que en la cadena de salvación, en Romanos 8:30 dice, y a los que justificó, santificó. Dice eso. A los que justificó, glorificó. No había falta decir santificó, porque es la justificación, el poder de Dios para santificar en la práctica. Es la justificación que es Cristo por nosotros. El Cordero que llevó el pecado del mundo, que quitó la culpa, que apaciguó la ira objetiva de Dios delante de Él. Lo que ahora a través de ese mensaje, un mensaje que viene de afuera, de lo alto, de los cielos. Qué bueno que nosotros no dependemos de lo que hacemos. Qué bueno que nuestra seguridad no está basada primeramente en lo que vemos en nosotros. Está basada en el testimonio de la fe. Y por esa fe, que es la forma que el Espíritu actúa y obra, el Señor da frutos de adoración. Por lo tanto, para terminar, hermanos, aunque vivimos en la carne, no estamos en la carne. Vivimos en esta carne, hablando de una manera práctica, ¿verdad? Pero si somos hijos de Dios y por la fe hemos visto a Cristo como nuestro Salvador y Señor, no estamos en la carne, aunque podamos ver mucho pecado en nuestras vidas. Si el restaurarse de una caída depende de la obra, nadie se levanta.
Si el restaurarse de una caída depende del temor y del castigo, nadie se levanta. Porque el temor, el castigo, no restaura a nadie. Es la gracia de Dios la que nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo, enseñando que renunciando a los deseos mundanos. ¿Y dónde están esos deseos? ¿Fuera de mí? ¿En mí? ¿En mi carne? Pero la gracia de Dios, cuando yo estoy en el hoyo, viene y me dice allí: pecaste, eso no me agrada, eso no es mi voluntad, tú eres mi hijo, tú eres santo, tú has sido lavado, limpiado, comprado, y tengo cielos nuevos y tierra para ti y abundancia de fruto. ¿Lo crees? Levántate, eres mi hijo, amado, entrañable, amado. ¿Y qué hace eso en mi caída? Trae paz al descanso que el pecado me ha robado. Y me hace que levantarme corriendo a Cristo como se levantó el hijo pródigo. Una vez más a dar frutos de adoración, de alabanza, de gratitud, de servicio. Aunque podamos ver mucho pecado en nuestras vidas, sin embargo, la fe siempre está mirando a mi pecado en la cruz. Juzgado, condenado, borrado, remitido, despedido en Cristo. Y la justicia de Cristo, su perfecta adoración, servicio y obras, como si fueran mías, a través de la imputación. ¿Qué cosa es esa palabra? Un crédito otorgado de gracia a mi cuenta, perfecto. Yo soy, la iglesia es, el pueblo de Dios por la fe, es la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy la adoración de Cristo. El servicio de Cristo, las obras de Cristo. Yo soy agradable a Dios en Cristo Jesús. Y cuando esa realidad por la fe, por el Espíritu, cala en mi corazón, hay frutos conforme a la voluntad de Dios en mi vida. Eso no puede ser anulado. Eso es parte del consejo de Dios y es importante y es muy necesario. El Espíritu nos empieza a dar frutos y destellos de lo que va a ser la nueva creación cuando ya no esté este cuerpo, porque ya nueva creación hay en nosotros. ¿Y quién es? Cristo morando en mí. Los dejo con estos versículos aquí en Gálatas. Si ustedes van a Gálatas, en Gálatas 3, mira lo que dice. Los dejo con estos dos versículos. Ahí en Gálatas capítulo 3, Pablo le dice a los Gálatas, vean la conexión, para terminar, vean la conexión entre espíritu y fe. Y si hay conexión entre espíritu y fe, conexión con la obra de Cristo, la imputación de justicia, la no culpa, el quitar culpa. Dice: esto solo quiero saber de vosotros, versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando entraron en la fe, ¿fue por alguna obediencia propia? Respuesta: no. Pero ahora Pablo le va a hacer otra pregunta, que es de lo que los Gálatas eran culpables. Los Gálatas habían entrado por la fe, pero ahora pensaban que se mantenían volviendo a las obras de la ley. Y Pablo ahora les dice en el capítulo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Cuántos hemos visto maravillas entre nosotros? De restauración, ¿verdad? De transformación, de frutos, etcétera, etcétera. Aquel pues que os suministra el Espíritu, que obra con poder. La gracia de Dios obrando, como dice Pablo, y hace maravillas entre vosotros. Lo hace ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo quisiera que no tener discusión de esto con más nadie, hermanos, porque los voy a hallar discutiendo con la santa palabra de Dios. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es por el oír con fe. Y Pablo vuelve a enfatizar esto en Gálatas capítulo 5, versículo 5, cuando dice: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe. ¿Ven la conexión? Espíritu, fe, Cristo. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza.
de la justicia. ¿Y por qué la esperanza de la justicia no la tenemos ya ahora? Sí la tenemos, pero la tenemos imputada. Y al tenerla imputada, hay frutos en nuestra vida. Pero la esperanza que nosotros esperamos no es simplemente de frutos, sino es de ¿qué? De resurrección, de glorificación, donde ya no son solo frutos en lucha contra mi carne, sino es ¿qué? Perfección. Delante de Dios, por la obra perfecta de Cristo en la cruz, mi cuerpo queda atrás y me es dado un cuerpo nuevo, donde ya no habrá pecado, donde viviremos ahora en paz y vida, disfrutando de Dios para siempre, por toda la eternidad. Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, tu palabra es clara, es viva, es eficaz. A ella nos debemos, Señor, no importa lo que hayan dicho los hombres, quiénes, cuándo, cómo. Nos debemos a ella, Señor. Y nos sometemos a la justicia de Dios revelada en Cristo Jesús para de esta manera poder agradarte. Gracias, Señor. Padre, deseamos, es el anhelo y el deseo del creyente, probar cada día más de frutos de Cristo. Son bellos, son hermosos, trae paz, descanso a nuestras vidas prácticas, después de haberlo traído a nuestra conciencia y a nuestra alma. Ayúdenos a abundar en ellos, para a través de ellos glorificarte y para a través de ellos traer una confirmación adicional a la confirmación de la fe, porque vemos el poder de la justicia de Dios en Cristo para transformarnos. Gracias, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.